realizado en mi servicio, que también tiene un quiste hiatídico pulmonar, ¿no? Y tiene bronquiectasias, que también, bueno, lo vamos a operar, espero que la próxima semana, de acuerdo a la disponibilidad de turnos que tengamos, ¿no? Entonces, para eso, para anticiparles que sí, se ve bastante también en la práctica médica, y los cirujanos de tórax, ¿no? Intervenimos y muchas veces resolvemos quirúrgicamente, pues, estos cuadros. Muy bien, comenzamos entonces. Entonces, comenzamos con el tema de bronquiectasias. Las bronquiectasias, bueno, generalmente es una patología ya de conocimiento muy antiguo, ¿no? Aproximadamente descritas desde el año 1808 por Laennec, y que lo define como una alteración patológica del bronquio, ¿no? Caracterizada por una dilatación permanente, irreversible y a veces progresiva de este bronquio debido a la destrucción de sus paredes, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? La definición, que lo van a encontrar en cualquier literatura. Y acá generalmente viene la parte importante, ¿no? Que es una dilatación permanente e irreversible, ¿no? Porque hay dilataciones, por ejemplo, cuando uno puede tener los bronquios, ustedes saben que tienen músculo liso y se contrae y se dilata, ¿no? De acuerdo a ciertos estímulos, a ciertos liberación de sustancias. Pero cuando esa dilatación ya es permanente e irreversible y muchas veces va progresando, ya podemos hablar de bronquiectasias, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que esos segmentos bronquiales que están afectados, los que están dilatados, van a perder su capacidad de expulsión, ¿no? Se altera no solamente la parte anatómica, sino la parte funcional. Vamos a ver en un esquema más adelante. Y al perder su capacidad de expulsión, se hace propicios a la infección, ¿no? O sea, ese bronquio que está dilatado se sobreinfecta, y esa sobreinfección lleva a más inflamación, a mayor destrucción, mayor dilatación, y se establece un círculo vicioso, ¿no? Y que lleva obviamente a la perpetuación de bronquiectasias y prácticamente ya a extensión también de las bronquiectasias a nivel de más parénquima pulmonar, ¿no? Se dice que es una enfermedad no solamente del árbol bronquial, sino también del parénquima pulmonar, ya que esta infección que se va presentando en los bronquios puede, o sea, la infección microbiana que se va a dar a nivel bronquial, generalmente da cuadros neumónicos. Estos cuadros neumónicos van a evolucionar a una inflamación crónica y va a llevar a una fibrosis, ¿no? Una fibrosis cicatrizal, ¿no? Retráctil, peribronquial, de toda la parte peribronquial, y obviamente se hace más dilatación, y como ya les expliqué anteriormente, esto lleva pues a un círculo vicioso de perpetuación de la patología, ¿no? Entonces, eso sería la definición y la forma como se va estableciendo pues las bronquiectasias, ¿no? Acá un concepto: dilatación y destrucción de la pared bronquial, congénita o adquirida, eso también hay que ver. Hay bronquiectasias congénitas que vamos a ver ahora, pero la gran mayoría son adquiridas, ¿no? Con cuadros generalmente secundarios a cuadros infecciosos. Irreversible y en ocasiones progresiva, como ya les he mencionado, que se produce como consecuencia de un círculo vicioso patogénico compuesto por la lesión de los mecanismos de defensa local, cuadros infecciosos y cuadros inflamatorios de la vía respiratoria, ¿no? Esta es una definición un poco más amplia, ¿no? Que involucra pues todos los aspectos que hemos estado conversando y explicando. Muy bien, entonces justamente acá tenemos un esquema, ¿no? De un bronquio normal, ¿no? Vemos acá el bronquio con su luz, ¿no? Generalmente acá los cilios en la parte más interna, con toda la mucosa, ¿ok? La mucosidad que se produce normalmente también a nivel endoluminal, la pared, ¿no? Con toda su configuración. Y vemos una bronquiectasia, ¿no? Donde básicamente miren toda la configuración normal, ¿no? De todo el epitelio de acá del bronquio, se va perdiendo, ¿no? Y al perderse, ¿qué cosa ocurre? Que se destruye toda esta pared bronquial, se pierden los cilios. Miren acá que estaban los cilios presentes y acá no hay cilios, ¿no? Al perder los cilios se va a perder la capacidad de expulsión, ¿no? Y va a llevar a un aumento de la mucosidad, ¿no? El moco, que normalmente tenía una capa fina, comienza a aumentar más o menos en forma muy, muy importante, y esto lleva pues a una dilatación, vemos, del bronquio, que es irreversible y prácticamente permanente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia para poder ver un bronquio normal y una bronquiectasia, ¿ok? Entonces, en cuanto a la etiopatogenia, básicamente las causas importantes de las bronquiectasias son las infecciones microbianas, ¿no? La gran mayoría son de causa de etiología infecciosa. Pero generalmente intervienen otros factores como la obstrucción bronquial, y muchas veces, como hemos visto, también puede haber factores hereditarios, ¿no?
Entonces, porque las bronquiectasias también pueden ser de tipo congénita, quiere decir que la persona nace con eso, obviamente secundario a ciertos síndromes que son hereditarios, ¿no? Como por ejemplo, el síndrome de Cartagener, la fibrosis quística, la agamoglobulinemia A, el déficit de alfa-1 antitipsina, que son las patologías congénitas hereditarias más frecuentes que nos llevan a la aparición de bronquiectasias congénitas, ¿no? Pero dentro de todo, son las más frecuentes, pero dentro de todo no son, su tasa de aparición no es pues algo tan alto, pero sí cuando aparece obviamente tenemos que conocer y tenemos que saber cómo tratar, porque obviamente esto se presenta en población pediátrica, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces la otra gran causa, que sí, esta sí es bastante importante, es la causa infecciosa, ¿no? Como han visto, como hemos estado conversando, la infección bronquial microbiana va a producir una alteración del movimiento mucociliar, que esto va a llegar a una retención del material purulento, ¿no? O sea, no se va a eliminar, va a comenzar a haber una retención del material purulento que lleva a una necrosis de la pared bronquial, a una destrucción, fibrosis y dilatación, ¿no? Generalmente este proceso va a ser mucho mayor, va a ser mucho más agresivo, se podría decir, con algunos gérmenes, como por ejemplo los estafilococos. Acuérdense que los estafilococos producen, ¿no? Aparte de daño bronquial, bronquiectasias, también producen las famosas neumonías necrotizantes, ¿no? Esas neumonías necrotizantes llevan a pérdida, a destrucción de parénquima pulmonar y también bronquial. Cuando veamos, por ejemplo, absceso pulmonar, también vamos a ver que intervienen acá los estafilococos, ¿no? Y generalmente se dan estafilococos, pues, en pacientes que están a veces inmunocomprometidos o pacientes que están con ciertos factores de riesgo, incluso también pacientes que están hospitalizados y desarrollan un tipo de infección o neumonía intrahospitalaria. Igualmente los anaerobios también, son un grupo de gérmenes agresivos, los gram negativos, ¿no? Y también acá entra el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que también puede producir bronquiectasias. Cuando veamos también la clase de tuberculosis, vamos a ver que el Mycobacterium produce en forma importante afectación bronquial con destrucción de paredes y aparición de bronquiectasias. ¿Ok? En los niños, ¿no? En la población pediátrica, las infecciones virales, que son bastante frecuentes en los niños, ¿no? También pueden ser causas de bronquiectasias, eso también hay que tener en cuenta. Así que una infección viral no necesariamente va a pasar siempre de la manera más suave, puede haber ciertas complicaciones y nos puede llevar a complicaciones como en este caso de bronquiectasias. Una vez que se estableció la bronquiectasia, ya hemos visto que este bronquio que está dilatado no puede eliminar a las bacterias y se sobreinfecta. Entonces se coloniza, ¿no? por gérmenes ya pues un poco más agresivos como Pseudomonas, Estafilococo, Hemófilos, ¿no? Sobre todo Pseudomonas importa mucho en el ámbito intrahospitalario, ¿no? Por eso hay que tener siempre cuidado con los pacientes que están hospitalizados mucho tiempo, que nos pueden desarrollar pues neumonías, ¿no? Intrahospitalarias, donde una de las principales causas es la pseudomonas, que también obviamente nos puede perpetuar el foco infeccioso y causar más destrucción en este caso y más perpetuación de la bronquiectasia. Muy bien. Ahora, en cuanto a lo que sería la causa o de hepatogenia de tipo obstructivo, ¿no? Tenemos acá la presencia de cuerpos extraños, ¿no? Los cuerpos extraños, por ejemplo, es bastante frecuente en niños, ¿no? Por eso hay que tener siempre mucho cuidado con los niños, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Niños desde los 2 años, 2, 3, hasta los 6, 7 años, que siempre comienzan a ingerir pues, cualquier cosa que encuentran ahí, podría un cuerpo extraño ir a la vía aérea, la vía bronquial, ¿no? Causar una causa obstructiva y a partir del cual se desarrolla pues, un cuadro de bronquiectasia distal a la obstrucción que está produciendo. Igualmente, pacientes con algún tumor, con alguna neoplasia de tipo endoluminal, ¿no? Masas extrínsecas, igual que hacen, por ejemplo, cáncer, neoplasias pulmonares o neoplasias mediastinales, que pueden causar una compresión extrínseca del bronquio, también puede llevar a bronquiectasias secundarias, en este caso a la obstrucción, ¿no? Igualmente, la etiopatogenia, ¿no? Se da por alteración de los mecanismos de limpieza, ¿no? Lleva retención de secreciones y sí se facilita siempre el crecimiento bacteriano y la sobreinfección. Acá la característica que es distal obviamente a la obstrucción, ¿no? Porque al tapar pues un bronquio te queda todo acumulado en la zona distal y ahí a partir de ahí comienza a desarrollarse en este caso la bronquiectasia.
Se pierde el peristaltismo de la acción ciliar, la propulsión muscular y se perpetúa el proceso infeccioso que ya hemos estado viendo, ¿no? Entonces, esas son, acá hay una tabla con causas de bronquiectasias y hemos visto las más frecuentes, las postinfecciosas. Podría ser, por ejemplo, relacionadas también a enfermedades con inmunodeficiencia, como por ejemplo el SIDA, ¿no? Donde se localizan. Acá tenemos, por ejemplo, obstrucción de vía aérea, neoplasia o estenosis, ¿no? Hoy otras patologías ya hemos visto un poco menos frecuentes, como la fibrosis quística, ¿no? Algunos síndromes, la aspergilosis, por ejemplo, también, ¿no? Es una causa parasitaria, ¿no? Y algunos síndromes hereditarios que hemos estado viendo, ¿no? Como causas de bronquiectasias, ¿no? Y generalmente acá también viendo cuál es la localización más frecuente según la patología que vamos viendo, ¿no? Lo que, teniendo en cuenta que lo más frecuente es la causa infecciosa, ¿no? Generalmente más se van a localizar en los lóbulos inferiores. Por ejemplo, el caso que les comentaba del paciente que tengo hospitalizado, que lo voy a operar, tiene unas bronquiectasias en el lóbulo inferior, ¿ya? Acá también otro tipo de lesión, de enfermedades mucho más raras, ¿no? Las obstructivas sí son un poquito más frecuentes, siempre distales a la obstrucción, como hemos visto en la lámina anterior. Muy bien. Entonces, una clasificación de bronquiectasias, ¿no? Teniendo en cuenta ciertos parámetros, podría ser por su origen, ¿no? O es por su origen las congénitas y las adquiridas, y hemos visto las congénitas asociadas a síndromes, fibrosis quística, de gamaglobulinemia, deficiencia de diafragma síndrome de Cartagener, ¿no? Que se caracteriza pues por generalmente dextrocardia y lo que sería síndrome de cilios inmóviles, ¿no? Es la característica de Cartagener que entra acá, ¿no? En congénitas. Y las adquiridas que ya hemos visto pues tanto las infecciosas como las obstructivas. Por su distribución, como vamos a ver ahora, eso es un parámetro generalmente tomográfico, ¿no? Puede ser focales o puede ser difusas. Por su forma igualmente, ¿no? Cilíndricas, fusiformes o varicosas y saculares. Acá justamente, ¿no? Vemos por su forma, ¿no? Por su morfología, como son acá, por ejemplo, vamos a ver imágenes un poquito más claras después, ¿no? Que tenemos acá las cilíndricas o tubulares, ¿no? Las varicosas y las quísticas o saculares que vemos acá, ¿ya? Y que vamos a ir viendo. No sé, creo las imágenes no están muy bien, disculpen, pero creo que se puede ver algo. Las cilíndricas, que ¿no? Son generalmente de configuración alargada, ¿no? Como cilindros, efectivamente dentro del parénquima pulmonar. Las varicosas, ¿no? Que vemos esta distribución, y las quísticas o saculares, que son más o menos esta característica, ¿no? Es una cuestión más que nada académica, ¿no? Para ver qué tipo de bronquiectasias tenemos según su morfología. Muy bien. Entonces, las bronquiectasias, ¿cómo diagnosticamos, no? O cuál es el cuadro clínico y el diagnóstico, en este caso, de pacientes con bronquiectasias? Generalmente, el cuadro clínico más frecuente que se presenta es una tos con expectoración purulenta, pudiendo llegar incluso a la broncorrea purulenta, ¿no? O sea, un paciente que tiene tos y expectoración muy, con flema, se podría decir, ¿no? Que es media amarillenta, media verdosa, describe el paciente, incluso podría tener accesos de tos con broncorrea, con expectoración abundante, ¿no? Esa es la característica clínica, ¿no? A la ocultación generalmente encontramos estertores gruesos, en algunos casos es frecuente la hemoptisis, ¿no? Porque el bronquio dilatado también llega a horadar, ¿no? Las arterias bronquiales que están casi contiguas a los bronquios y pueden provocar pues sumamente hemoptisis, ¿no? Y también porque existen grandes dilataciones de arterias bronquiales, como hemos visto, y anastomosis entre estas y las pulmonares, con rotura fácil y llegada a la luz endobronquial. En algunos casos también se puede producir un shunt de izquierda a derecha, ¿no? Y puede llegar a causar incluso hipertensión pulmonar y un cor pulmonar, ¿no? Entonces, son las características clínicas que podemos presentar en este tipo de pacientes. Generalmente el diagnóstico se hace por imágenes, ¿ya? Y inicialmente una radiografía de tórax, como les comentaba, por ejemplo, al grupo de la mañana, siempre una patología pulmonar, ¿no? Porque el paciente va a entrar pues con un cuadro pulmonar, tos, expectoración, purulenta, como estamos viendo, siempre comenzamos con una radiografía de tórax, por lo menos, ¿no? Pero la radiografía de tórax muchas veces no es tan sensible para el diagnóstico de bronquiectasias, sino generalmente lo que usamos, y es el gol estándar para bronquiectasias, es la tomografía de tórax, ¿ya? La tomografía de tórax una tomografía bien hecha,
¿no? Nos puede precisar localización, morfología, extensión de las lesiones, las bronquiectasias, y también nos ayuda para definir también tratamiento y seguimiento también en cierto grupo de pacientes, ¿no? La broncoscopía, como tal, no es un procedimiento diagnóstico, porque es un poco difícil diagnosticar, ¿no? Con una broncoscopía. Ustedes saben que la broncoscopía es un procedimiento invasivo en el cual con un broncoscopio, en este caso, exploramos el árbol bronquial, ¿no? Se puede diagnosticar, pero no es para diagnóstico en sí, pero sí es útil para manejar, para localizar sangrado, porque uno tiene una hemoptisis, ya como en este caso hemos visto que hay frecuente la hemoptisis, tenemos que siempre identificar de dónde está sangrando, ¿no? Esto, y hablando un poquito, también vamos a verlo en tratamiento de tuberculosis. Cuando tenemos una hemoptisis, tenemos que siempre identificar dónde es el origen del sangrado. Si queremos tratar quirúrgicamente, hacer una resección pulmonar para poder tratar obviamente la hemoptisis, tenemos que tener el lugar exacto de sangrado, y eso se hace con una broncoscopía. La tomografía nos puede mostrar las lesiones, ¿no?, que podemos tener, podemos sospechar que de ahí pueden ser las lesiones que están provocando la hemoptisis, pero la forma de corroborarlo de una forma, que podría decir, tajante, es mediante una broncoscopía, ¿no?, que generalmente lo hace el neumólogo. Y también es útil para el manejo de las secreciones, ¿no? Una forma de tratamiento. Muchos pacientes requieren a veces broncoscopías terapéuticas, ¿no? Lavado aspirado de las secreciones bronquiales, porque el paciente a veces no lo puede eliminar, ¿no? Hemos visto que se produce mucha mucosidad, y si esa mucosidad se infecta. Entonces el paciente tiene que drenar eso, tiene que botar eso, y a veces el paciente no puede hacerlo por sí solo. Entonces la broncoscopía es un procedimiento útil para poder manejar y evacuar, ¿no?, y aspirar las secreciones que deben ser aspiradas para que no sigan sobreinfectando en este caso. Muy bien, acá por ejemplo tenemos una placa de tórax donde vemos una imagen, pues un infiltrado acá también bilateral, ¿no? Y acá se ven ciertas imágenes, ¿no? Donde se ven imágenes radiolúcidas dentro de la radiopacidad infiltrativa que vemos acá, y que podrían hacernos sospechar de bronquiectasia, ¿no? Ven acá, mira cómo se ve, acá, mira cómo se ve, incluso un paciente con un neumotórax parece, perdón, un neumotórax, y aparte su bronquiectasia es un muñón pulmonar, ¿no? Probablemente una fuga aérea por acá, y acá también un infiltrado, y con algunas imágenes redondeadas que podría ser sospechoso de bronquiectasia. Ven que no es, la placa de tórax no nos dan un diagnóstico exacto, un diagnóstico específico, ¿no? Inmediatamente, al ver una placa como esta, tenemos la sospecha de que hay algo, y tenemos que complementarlo generalmente con una tomografía de tórax. Entonces, esa es la tomografía de tórax, ¿no? Y acá sí podemos ver mucho mejor, ¿no? Acá sí ya, pues, esas imágenes sí son ya diagnósticas, son ya, se podría decir, hasta patognomónicas de bronquiectasia, ¿no? Vemos la dilatación de los bronquios, miren acá, que normalmente el parénquima pulmonar, acuérdense que se ve de esta manera. Ese es el parénquima normal. Es una tomografía de tórax en ventana parenquimal o pulmonar, donde se realza, ¿no?, los pulmones, que se ven de esta manera, ¿no? Se ven de una densidad intermedia con hiperdensidades altas, que son dadas por la vasculatura pulmonar, que se ve medio plomizo, ¿no?, el pulmón, ¿no? Este es un pulmón normal, y miren acá cómo se ve las bronquiectasias, ¿no?, de varios tipos, ¿no? Acá tenemos bronquiectasias clásicas en corte transversal, acá vemos algunas cilíndricas, se podría decir, y acá incluso algunas quísticas o saculares, ¿no? Coexistencia casi de las tres formas, con un infiltrado también parenquimal, ¿no? Probablemente también secundario a una neumonitis que hay yuxtabronquial, ¿no? Entonces, es una imagen clásica. Acá miren, acá tenemos un compromiso mayor en un paciente que presenta bronquiectasias bilaterales, ¿no? Generalmente en lóbulos inferiores, de tipo quísticas o saculares, ¿no? Extensas, ¿no? Más o menos difusas en ambos pulmones, en ambas bases. Acá ni qué decir, igualmente, ¿no?, que también tenemos en varicosas, algunas cilíndricas y algunas quísticas o saculares, igualmente también compromiso bilateral, ¿no? Eso les muestro para que vean cómo se ven las bronquiectasias, cómo se ven en una tomografía, y que generalmente la tomografía pues es el gol estándar de diagnóstico cuando vemos este tipo de imágenes. Con eso diagnosticamos, ¿no? Y una vez que hemos diagnosticado,
como toda patología, pues tenemos que ver qué hacer, cuál es el tratamiento, qué hacer con este paciente con bronquiectasis. Entonces, generalmente hay dos tratamientos, ¿no? Tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico básicamente va a ser antibiótico terapia empírica al inicio, ¿no? Siempre comenzamos con antibiótico terapia empírica, pero lo ideal siempre es cultivar, ¿no? Siempre tener cultivos, ¿no? De todo, sobre todo acá de la secreción, ¿no? En esputo, ¿no? Cultivar, sobre todo si el paciente tiene una broncorrea purulenta, a tomar muestras importantes, incluso hasta en 2, 3 muestras en días distintos, para poder cultivar y llegar a una antibiótico terapia mucho más específica, obviamente, porque ese cultivo lo hacemos con antibiograma. Si no podemos, ¿no? Incluso también la broncoscopía nos podría ayudar para poder tomar muestras buenas, porque a veces el paciente es un poco difícil tomar una muestra de esputo, generalmente tiene que ser pues de la secreción bronquial y no solamente de la saliva, ¿no? Si queremos tener un diagnóstico adecuado. Entonces, antibiótico terapia, generalmente empírica al inicio y por cultivo, que sería lo ideal. El uso de mucolíticos, ¿no? Acá hay, bueno, varios mucolíticos que podemos usar. Tenemos la acetilcisteína, tenemos el ambroxol, tenemos la bromhexina, tenemos varios que se pueden usar, ¿no? Cualquiera de los que tenemos. Generalmente uno de los que va mejor es la acetilcisteína, ¿no? Y que estos mucolíticos justamente ayudan a fluidificar las secreciones y hacer que el paciente pueda expectorar, pueda botar, porque lo que tenemos que hacer es que el paciente drene habitualmente todo eso hacia el exterior, ¿no? Y el drenaje postural también, ¿no? Es una forma de ayuda. Acá entraría también lo que sería la palmoterapia, ¿no? Medidas. El drenaje postural, pues, es acostar al paciente hacia el lado para que por gravedad las secreciones comiencen a drenar y el paciente las pueda terminar expectorando, ¿no? Son tratamientos médicos que se usan, ¿no? En forma inicial, y generalmente cuando un paciente ya tiene un diagnóstico de bronquiectasias, siempre se van usando para evitar mayores complicaciones y sobre todo para poder favorecer la expectoración, la salida de las secreciones que se van formando en las bronquiectasias. Y cuando ya las bronquiectasias, pues el tratamiento médico prácticamente ya no ayuda mucho, ¿no? Ya se hace paciente muy sintomático y sobre todo si las bronquiectasias son localizadas, ya podemos someter a este paciente a una resección quirúrgica, ¿no? A resecar esa zona afectada por las bronquiectasias. Generalmente les digo localizadas porque si, por ejemplo, tenemos unas bronquiectasias difusas, como el paciente, algunos pacientes que les he mostrado una tomografía, es un poco difícil operar pues todo eso, no vas a sacarle pues los dos lóbulos inferiores de los dos pulmones, o si tienen difusa en todo el pulmón, no vas a sacarle por los dos pulmones, es imposible, ¿no? Pero si son localizadas, generalmente localizadas en un lóbulo o en un segmento, y son sintomáticas, sí podemos considerar hacer una cirugía resectiva, ¿no? Entonces eso ya generalmente ahí intervenimos nosotros, ¿no? Los cirujanos de tórax, ¿no? Porque generalmente el diagnóstico y el manejo, ¿no? Es siempre por un médico clínico. En este caso puede ser el médico neumólogo o puede ser el médico internista, ¿no? Que maneja, como ya hemos visto, y si no hay buena respuesta, ya nos hacen pues la consulta, ¿no? A los cirujanos, y de acuerdo a las características que tengamos, podemos indicar pues una cirugía resectiva. Muy bien, entonces acá hay, miren, varios aristas de tratamiento de bronquiectasias. Generalmente hay que tratar lo que es las reagudizaciones y evitar las reagudizaciones. Un paciente con bronquiectasias, hemos visto que es un paciente que va a ser crónico, ¿no? Porque las bronquiectasias no van a desaparecer, ¿no? Entonces lo que tenemos que evitar es justamente las reagudizaciones. Para eso dar un buen tratamiento antibiótico, un buen tratamiento con mucolíticos, ¿no? Porque ¿qué cosa hay? Hay una inflamación y hay una hiperreactividad bronquial, y por ese motivo es que hay bastante formación de secreciones. Y al haber hiperactividad bronquial, hay colonización, infección bronquial que va a perpetuar las bronquiectasias, y por tanto tenemos que tratar las reagudizaciones, obviamente, con una buena antibiótico terapia, ¿no? Igualmente, esos pacientes generalmente van también camino a nutrirse mal, porque su condición misma les lleva, mejor dicho, a que no se alimenten bien, llevan a cuadros de desnutrición que también tenemos que manejar. La nutrición es muy importante en el manejo de cualquier patología, ¿no? De cualquiera, infecciosa, cualquiera pulmonar, es importantísimo. Y si un paciente va a ser sometido a una cirugía, también es muy, muy importante la parte nutricional, ¿no? Si queremos hacer una cirugía, aparte de valorar, pues obviamente los exámenes preoperatorios, luego quirúrgicos y todo, que ustedes más o menos están conociendo,
tenemos que ver la parte nutricional, ¿no? Y dada generalmente por el dosaje de proteínas, ¿no? Sobre todo la albúmina, ¿no? Que es un indicador del estado nutricional del paciente. Pacientes con desnutrición moderada a severa son malos candidatos a cirugía, son pacientes que se pueden complicar, ¿no? Muy frecuentemente, y que preferentemente pues hay que mejorar el estado nutricional antes de someterlo pues a un procedimiento quirúrgico. La hipersecreción bronquial que hemos visto, hay que manejarla con oncolíticos, evitar pues las complicaciones, tratar de ver cuál es la causa teológica, ¿no? O sea, si tenemos ahí, sobre todo para la obstructiva, ¿no? Alguna masa por ahí o algún cuerpo extraño, tenemos que tratarlo, obviamente. Y en el último caso, generalmente cuando ya, pues, como tratamiento, cuando no, no hay una buena respuesta a tratamiento médico, podemos, pues, llegar al cuadro, a la resolución quirúrgica, a la cirugía, ¿no? Entonces, esas son todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para la hora de poder enfocarnos cómo manejar un paciente con bronquiectasias. Generalmente acá, bueno, es un esquema más o menos de tratamiento empírico, ¿no? Para poder iniciar un tratamiento antibiótico, ¿no? Si pacientes tenemos sin factores de riesgo para pseudomonas, o sea, pacientes que están prácticamente extrahospitalarios, podemos iniciar pues con un amoxiclavulánico, ¿no? Puede ser vía oral, vía endovenosa, o una quinolona como moxifloxacino, levofloxacino, o una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona o cefotaxima, ¿no? Igualmente podemos ir avanzando de acuerdo al tipo de paciente que tenemos, o si sale pues un cultivo positivo, definitivamente ya enfocamos nuestro tratamiento pues ya más específico, ¿no? Y cuando hay factores de riesgo, ¿no? Para pseudomonas ya tenemos que este, factores de riesgo para pseudomonas ya podemos usar ya a lo mejor un ciprofloxacino, un levofloxacino o un beta-lactámico parenteral, ¿no? Que incluso ya hay cefalosporinas, ¿no? Que son antipseudomonas, ¿no? Como la ceftazidima y la cefoperazona, ¿no? Entonces, todo dependerá más o menos en qué grupo tenemos un paciente para iniciar el antibiótico empírico, pero siempre el cultivo nos va a definir y por eso siempre es importante cultivar a los pacientes. Lo malo de que generalmente pues un paciente que ingresa al hospital, de frente ya pues le iniciamos antibióticos, ¿no? Y si cuando queremos cultivar, pues el paciente ya está con antibióticos y muchas veces el cultivo puede salir negativo, ¿no? Entonces la idea es, antes de, si tenemos un paciente con cuadro infeccioso, en este caso de respiratorio, ¿no? Inmediatamente apenas ingresa, tomarle un cultivo, ¿no? De esputo en este caso, y luego recién iniciar el antibiótico para tener una certeza de qué germen nos puede estar produciendo y obviamente llegar a un cultivo adecuado con un antibiograma adecuado, ¿no? Con una cobertura antibiótica adecuada, obviamente. Pero mientras no sigamos manejando, pues la parte empírica también nos va ayudando, ¿no? Entonces, acá para hacer un resumen, bronquiectasia, tratamiento médico, antibiótico terapia, drenaje pulmonar o postural, uso de mucolíticos, ¿no? Nebulizaciones, igualmente con broncodilatadores, ¿no? Nebulizaciones con suero fisiológico, con algunos agentes mucolíticos, por ejemplo, la acetilcisteína, viene en ampolla también, y se puede usar para nebulizar a los pacientes y fluidificar más. Y la fisioterapia respiratoria también, que es bastante importante, ¿no? Entonces, todas esas son las alternativas que tenemos dentro del tratamiento médico, ¿no? De las bronquiectasias. Y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya vendría a ser, pues, la resección quirúrgica, vendría a ser un tratamiento ya definitivo de las bronquiectasias, pero que les vuelvo a repetir, tienen que ser localizadas, ¿no? No van a ser difusas en los dos pulmones, pues es imposible. Pero si tenemos que estar localizadas en un solo lóbulo, en un solo segmento pulmonar, y lastimosamente, pues no hay un control o se para sobreinfectando el paciente, pues podemos operarlo, podemos hacer una cirugía resectiva, ¿no? Y generalmente el paciente, pues, evoluciona favorablemente porque estamos resecando, pues, todo el patrón anatómico que condiciona las bronquiectasias. Obviamente la cirugía siempre planeada sobre la base de hallazgos broncográficos para ver la localización, tomográficos, test de función pulmonar y escáner de ventilación-perfusión. Esto, más que nada, es para ver, como muchas veces lo hacemos en la teoría, perdón, en la práctica, hemos conversado con algunos de ustedes, cuando queremos hacer una resección pulmonar, tenemos que siempre hacer test de función pulmonar, hacer una espirometría, hacer una gamografía de ventilación-perfusión, para ver si el paciente va a tolerar una cirugía resectiva. Desde las cirugías más
más pequeñas, que serían las cementectomías, a las lobectomías e incluso hasta una neumonectomía. Siempre se tiene que hacer todas estas pruebas para ver si el paciente va a tolerar una resección pulmonar, ¿no? Eso generalmente lo hace el neumólogo, obviamente con la indicación que hacemos, o con una evaluación conjunta, ¿no? El cirujano de tórax dice, bueno, sí, ¿sabe qué? Este paciente yo le voy a hacer una lobectomía, entonces el neumólogo tiene que hacer los estudios pertinentes para ver si efectivamente este paciente me va a tolerar esta cirugía o no. Si no va a tolerar esta cirugía, lastimosamente, pues habrá que reconsiderar y ver cuál va a ser el manejo en este tipo de pacientes. Y si tolera, ¿no? Obviamente ya hacer pues el tratamiento quirúrgico que estamos planificando. ¿Muy bien? La técnica operatoria siempre incluye una generosa apertura de la pared torácica, aunque ahora la cirugía mínimamente invasiva con la toracoscopía también nos da muchas ventajas y podemos hacer resecciones tipo lobectomías por técnicas mínimamente invasivas, como las toracoscopías, ¿no? Y generalmente se puede hacer pues lobectomías o resecciones segmentarias que también se hace, ¿no? Actualmente a nivel mundial está en boga todo esto y estamos también nosotros avanzando para hacer cirugías con incisiones cada vez más pequeñas, ¿no? Manejo de la enfermedad de fondo, sobre todo en patologías infecciosas, patologías neoplásicas, ¿no? Patologías, los síndromes hereditarios congénitos que hemos visto, también manejar la enfermedad de fondo para obviamente minimizar pues el efecto que pueda tener en las bronquiectasias. ¿Ok? Muy bien, entonces eso sería en cuanto a bronquiectasias, ¿ya? Y acabamos acá y pasamos a lo que sería el empiema pleural, ¿ya? Muy bien, al final, pues si tienen alguna pregunta de los tres temas, las pueden hacer o algún comentario, igualmente al final lo vemos. Entonces, el empiema pleural, ¿qué cosa es? La definición de empiema básicamente va a ser una colección de líquido infectado en el espacio pleural. Generalmente, el empiema pleural es un exudado, ¿no? Dado por los criterios de Light, que hablamos con muchos de ustedes en la parte práctica. Puede ser de aspecto purulento franco, ¿no? O sea, ectoscópicamente podemos diagnosticar un empiema, o puede ser también de aspecto no purulento. Pero cuando no es purulento, se hace el diagnóstico en base a criterios bioquímicos. Es el famoso empiema bioquímico, que también lo van a poder ver en la literatura, ¿no? El empiema puede ser bioquímico o puede ser ectoscópico cuando hayamos pus al momento de hacer una toracocentesis, ¿no? Que con todos ustedes desarrollamos en las prácticas, ¿no? El procedimiento de la toracocentesis. Hoy hemos comenzado con el grupo con el que estamos iniciando, y con algún de ustedes ya lo hemos llevado, hemos conversado, espero que se acuerden cómo es el enfoque cuando tenemos un derrame pleural y sobre todo cuando es un empiema pleural, ¿no? Muy bien. Algo para rápidamente, ¿no? Para rápidamente conversar, lo vamos a... La cavidad pleural, sabemos que siempre es una cavidad virtual, ¿no? No hay una... La pleura, pues tiene dos serosas, dos hojas, una hoja parietal, una hoja visceral, ¿no? La cavidad parietal, el espacio que hay entre ellos es un espacio virtual, ¿no? Donde normalmente va a haber siempre una presión de valores negativos, ¿no? Subatmosféricos, que va entre menos 5 a menos 15 centímetros de agua, y hay un fenómeno activo ya sabemos, de producción y reabsorción de líquido pleural a través de estas serosas, ¿no? Generalmente hay un volumen de intercambio neto, en general de 600 a 1000 centímetros cúbicos durante 24 horas, dando un neto de 50 centímetros, aproximadamente un poco menos, ¿no? De entre 20 a 50 en 24 horas, ¿no? Entonces siempre hay un líquido pleural que nos ayuda al movimiento ventilatorio, ¿no? Y cuando se produce un desequilibrio, ¿no? En este líquido comienza pues a aumentar el líquido, la presión negativa que se está formando, ¿no? Se llega a ser positiva y comienza a aumentar pues el líquido pleural y el espacio que era virtual se hace real, ¿no? Y este espacio, ya este volumen puede aumentar en forma considerable y puede llegar pues a varios litros, ¿no? Como hemos visto muchos casos de derrame pleural. Entonces, los gérmenes que están presentes en el interior de la cavidad pleural comienzan a desarrollar pues un fenómeno inflamatorio de todas las serosas y como consecuencia pues se ocasiona el empiema pleural, ¿no? Entonces eso básicamente sería la definición, ¿no? Y un poco de una fisiopatología rápida de cómo se desarrolla un empiema pleural. Entonces, para esto tenemos que siempre ver, bueno, vamos a ver acá, perdón, está, ajá, ahí está. Ok. Entonces,
Tenemos que, primero, tener ciertas características de cómo sería el líquido pleural normal, ¿ya? Entonces, el líquido pleural normal, más o menos consideramos que va a una celularidad aproximadamente hasta 1000, ¿no? Por milímetro cúbico, proteínas, unos gramos por litro, glucosa similar al plasma, y el LDH un valor menor, de 50% de valor en plasma, ¿no? Es un líquido pleural con las características normales, ¿no? Pero cuando se va alterando, va comenzando a subir en celularidad, ¿no? Aumentan también igualmente las proteínas y la glucosa generalmente baja porque las bacterias van a consumir la glucosa y podemos hacer un diagnóstico bioquímico de un empiema, ¿no? Entonces, tenemos que definir primero los criterios de Light, ¿no? Que son el estudio de un líquido pleural, ¿no? Donde nos divide, nos ayuda para poder diferenciar si es un exudado o un trasudado, ¿no? Entonces, acá les traigo los criterios de Light clásicos, que ustedes también ya lo conocen, ¿no? Donde se establece en función a la relación que hay del LDH o deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa, que es una enzima, y la relación de las proteínas, ¿no? Entonces, la relación que se establece entre este LDH, entre la pleura y el suero, ¿no? Que es menos de 0.6. Si es menos de 0.6, consideramos un trasudado, y si es más de 0.6, consideramos un exudado, ¿no? Esto obviamente secundario pues a una toracocentesis, como vamos a ver ahora y como lo vemos también en las prácticas. Y en relación de proteínas, el punto de corte es 0.5, ¿no? Menos de 0.5 consideramos un trasudado y más de 0.5 un exudado. Y hablando en términos del LDH en líquido pleural, cuando es menor o igual a 2/3 del límite superior normal, en el LDH sérica consideramos un trasudado, y cuando es más de 2/3 del límite superior del valor normal sérico, consideramos un exudado, ¿no? Entonces, estos criterios de Light ¿cómo se sacan? Obviamente, se sacan cuando hacemos una toracocentesis, tenemos un derrame pleural, hacemos una punción, una toracocentesis, y mandamos a estudiar este líquido, ¿no? Dosando pues proteínas, dosando LDH, también obviamente hay que hacer en suero para poder sacar la relación, ¿no? Entonces acá están los criterios de Light, ¿no? Ya con lo mismo que hemos mencionado hace un rato, la relación de proteínas pleural entre suero, el LDH, y con los valores que tenemos acá correctos, correspondientes, hacemos, si cumple alguno de estos criterios, ¿no? Positivo, un criterio, por lo menos, se consideraría, pues ya podemos catalogar que es un exudado, ¿no? O sea, si es más de 0.5 o más de 0.6 o más de 2/3, cualquiera de ellos consideramos positivo para exudado, ¿no? En cambio, tienen que salir los tres negativos para considerar un trasudado. Entonces, acá vemos las causas de derrames, ¿no? Dentro de los exudados tenemos las causas más frecuentes, las infecciosas, ¿no? Los paraneumónicos, y acá viene el empiema, tenemos las neoplásicas. En algunas realidades, ¿no? Como algunos de ustedes me mencionó alguna vez, como vamos a ver con el resto de los chicos que van a rotar, en algunos casos las causas infecciosas ya han sido desplazadas por las causas neoplásicas en cuanto a exudados, ¿no? Pero en un país como el nuestro, todavía las causas infecciosas todavía llegan a ser las causas más importantes de exudados, ¿no? Acá tenemos igual causas cardiovasculares, podemos tener una obstrucción de vena cava superior, en algunos casos de TEP, ¿no? Acá en hepáticas, generalmente, bueno, hepatitis, renales, insuficientes nefríticos, cirrosis va más que nada siempre en trasudados, causas traumatológicas, los traumas, ¿no? Traumas torácicos, rotura esofágica, en algunos casos que nos llevan incluso hasta miastinitis, ¿no? Causa de derrame pleural de tipo exudado, iatrogénicas, cuando tenemos algún tipo de procedimiento que condiciona a una aparición de un derrame pleural, inflamatorias como reumatoides, lupus, y otras causas son causas exudadas, ¿no? Y trasudados tenemos la principal causa, ¿no? Que es la insuficiencia cardíaca, que es la causa más frecuente, se dice, de los derrames, ¿no? En este caso, la insuficiencia cardíaca congestiva, siempre encabezando y sobre todo siendo causa importante de trasudados, ¿no? Insuficiencia cardíaca, sobrecarga hídrica, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, estados de hipoliminemia, ¿no? En una condición fisiológica como es el embarazo, ¿no? Muchas mujeres hacen derrames pleurales, ¿no? Después del parto, ¿no? También lo consideramos como un trasudado. Pacientes en diálisis peritoneal también pueden presentarnos trasudados, ¿no? Entonces son más o menos las causas más importantes, más frecuentes que podemos ver a la hora de hacer una división, puede ser una toracocentesis entre trasudados y exudados. Y el empiema pleural entra en esta categoría de exudado. Muy bien, entonces, acá tenemos, ¿no? Una premisa que toda neumonía con derrame, ¿no? Con dos derrame pleural se debe punzar.
¿no? Para poder establecer un diagnóstico. Ahora acá ya veremos cuando generalmente qué volumen tenemos que tener para hacer una punción segura, ¿no? Generalmente ya estamos estableciendo que a 200 centímetros cúbicos, que es clínicamente y radiológicamente demostrable, ¿no? Ya podemos hacer una punción, una toracocentesis, pues o minimizando los riesgos de hacer una punción en la vertida del pulmón, ¿no? Entonces punzamos, ¿no? Tenemos el líquido, hacemos una toracocentesis diagnóstica, ¿no? Tenemos líquido, lo mandamos a estudiar y acá establecemos pues nuestros criterios de Lai, ¿no? Y si los criterios de Lai ya pues van para exudado y sobre todo si tenemos mayores criterios como que vemos acá, donde el pH en este líquido es un pH ácido menos de 7.2 o un LDH más de 1000 unidades o hay algún cultivo con gran positivo o la glucosa llega a ser menos del 50% de la glicemia, ya podemos catalogarlo como un exudado complicado, incluso ya podemos llegar a establecer unos criterios bioquímicos que nos pueden llevar hacia un empiema, ¿no? Se dice que la toracocentesis, bien llevada, puede tener una sensibilidad de 98% y especificidad 83% para exudado cuando tenemos los criterios de Lai, como estamos viendo. Ahora hay criterios de Lai ampliados, ¿no? O modificados, se podría decir, usando otros parámetros bioquímicos, que ya eso lo vamos a ver generalmente lo desarrollamos en las prácticas, para poder mejorar justamente la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Llegar a diagnósticos mucho más precisos, ¿no? Generalmente, cuando uno hace un estudio, una toracocentesis, hay que hacer un estudio, pues, físico-químico, ¿no? Estudio, obviamente, de las características físicas, hacer un estudio bioquímico, hacer un estudio citológico, acá viene, ¿no? Todo lo que es la celularidad, ¿no? El pH, ¿no? Ver el cultivo, obviamente, ¿no? Lo ideal sería, pues, hacer el cultivo antes de iniciar los antibióticos, pero si no, igualmente hay que mandar a cultivar, ¿no? Y siempre hacer la comparación con muestras de sangre, ¿no? Sobre todo para ver las proteínas, el LDH y la glicemia. Y establecer nuestros parámetros y de acuerdo a eso ir planteando nuestro diagnóstico. Muy bien, entonces acá podemos ver, ¿no? Esta es la celularidad que podemos tener acá en la parte de abajo, ¿no? Y también en el dosaje de glucosa. En cuanto a la celularidad, generalmente, ¿no? Hemos visto cuando las células son menos de 1000, pues hablamos de un trasudado o un líquido normal, ¿no? Cuando hay una baja celularidad. De 1000 entre 5000, algunas neoplasias, por ahí la tuberculosis, algunos exudados crónicos, pero ya a partir de 10.000 ya podemos ver que es un exudado, ¿no? Ya integramos esta celularidad en los paraneumónicos, infarto pulmonar, pancreatitis, Dressler, ¿no? Y cuando ya tenemos células mucho mayor, ¿no? Mayor de 20.000, 30.000, 50.000, pues prácticamente el diagnóstico de empiema es ya cantado, ¿no? Acá en lo que es glucosa, generalmente cuando tenemos menos de 60, ¿no? Que sería que más o menos se correlaciona con menos del 50% de la glicemia, pues todas las causas, obviamente, de tipo infeccioso, ¿no? Bacterianas, neoplásicas, todos los exudados, básicamente cumplen este criterio en cuanto a dosaje de glucosa en el líquido pleural, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos la definición y cómo diagnosticamos o cómo podemos encuadrar un empiema pleural? Hablaremos un poquito de lo que sería la etiopatogenia. El empiema pleural puede ser originado de foco pulmonar, ¿no? De foco mediastinal, o de estructuras también infradiafragmáticas, o sea, venir del abdomen, o incluso también venir del exterior, ¿no? Porque el empiema pleural, cuando hay un crecimiento bacteriano líquido infectado en la cavidad pleural, puede tener todos estos focos. Foco pulmonar, obviamente, todas las neumonías nos puede llevar a empiema pleural, los abscesos pulmonares igualmente, las bronquiectasias que se infectan también nos puede llevar a derrame pleural y a empiema, la tuberculosis, también hemos visto los cuadros micóticos, los aspergilomas, otro tipo de micosis pulmonares podría llevarnos también a empiema pleural, neoplasias necrosadas, ¿no? O sea, cánceres que se van a necrosar, se van a sobreinfectar y nos puede llevar tranquilamente a aparición de empiema pleural, ¿no? Esas son las causas pulmonares. En cuanto a causas extrapulmonares, tenemos todo el tipo de fístulas esofágicas, traqueales, ¿no? También, o fístulas traqueosofágicas, también nos puede llevar a cuadros de empiema, osteomielitis costal, ¿no? De la costilla, un cuadro infeccioso de la costilla también nos puede llevar a empiema pleural. Acá faltaría la mediastinitis, ¿no? Generalmente también a veces por roturas esofágicas, ¿no? Mediastinitis por abscesos cervicales que va al mediastino, y el mediastino también se va
¿no? Y pues llega a pasar a la cavidad pleural, nos puede ocasionar también empiemas pleurales. Los abscesos, es importante, a veces he tenido casos de abscesos subfrénicos, abscesos hepáticos, cuadros de peritonitis que después hacen derrame pleural. ¿Qué pasó? Que simplemente pues hubo de todo el foco infeccioso abdominal, pasó a través de los diafragmas, llegó a inflamar las pleuras y se desarrolló un derrame pleural y consecuentemente luego un empiema pleural, ¿no? En las partes externas, ¿no? Tenemos las causas traumáticas, ¿no? La cirugía también, si la cirugía no es bien llevada, no es bien llevada con una buena asepsia, antisepsia, ¿no? Podemos llevar a empiemas pleurales postquirúrgicos, o el foco infeccioso también es muy amplio, también a pesar de lavar, hacer todo el lavado intraoperatorio, podemos llevar a empiemas postoperatorios, postquirúrgicos. Después de una toracocentesis también, ¿no? Se puede llevar un empiema, ¿no? Y entonces son las causas externas, podemos considerarlas, ¿no? Y las causas traumáticas también, ¿no? Por eso un paciente que tiene un trauma torácico penetrante, que desarrolla un hemotórax, aparte de drenar el hemotórax, tenemos que siempre cubrirlo con antibióticos para evitar que esta sangre se sobreinfecte y nos lleve pues a un empiema. ¿Ok? Muy bien, entonces, una vez hablado de la etopatogenia, vamos a hablar de una clasificación, ¿no? Pero más que clasificación son estadios, porque estos estadios de acá son estadios evolutivos, podríamos considerar, del empiema, ¿no? Y tenemos tres estadios, ¿no? El exudativo, que es la fase inicial, ¿no? Del empiema, ¿no? Donde el líquido es un líquido acuoso, donde el pulmón está libre, ¿no? Que generalmente dura muy poco, hasta las 48 horas más o menos, ¿no? Y donde deberíamos hacer pues el diagnóstico, ¿no? Acá podemos punzar, si tenemos el volumen adecuado, punzar, y si tenemos un examen citoquímico, donde encontramos un pH ácido, un LDH más de 1000 unidades por litro, una glucosa menos de 40, menciona acá, y una celularidad ya más de 10.000, ¿no? Prácticamente podemos diagnosticar como un empiema bioquímico e inmediatamente a dar el tratamiento que en este caso sería el drenaje pleural, ¿no? Porque si uno deja pasar más tiempo, ya más allá de los 2 días, de las 48 horas, ya esto evoluciona a un estadio ya fibrino purulento, donde el líquido ya se hace más turbio, se hace más espeso y comienzan a aparecer ya capas de fibrina, ¿no? Sobre las superficies pleurales y comienza ya a restringir un poco ya el movimiento del pulmón, ¿no? Comienza ya a atrapar al pulmón parcialmente e incluso ya puede haber también tabicaciones o tabicarse, pues no, en general el derrame ya se comienza a tabicar. Esto desde las 48 horas hasta las 3 semanas más o menos dura esta fase, ¿no? Y generalmente cuando pasa más tiempo se va haciendo mucho más denso y mucho más difícil de hacer el drenaje, en este caso con un dren pleural, ¿no? Entonces, una vez que tengamos el diagnóstico de empiema pleural, la idea es drenarlo lo más pronto posible para poder llegar a un estadio más avanzado como un fibrino purulento y obviamente ya pues ahí llegar a la última etapa que sería el estado organizado, donde acá ya las capas de fibrina que cubren todas las serosas y todo el pulmón ya se fibrosa y comienza a aparecer el PIL pleural, ¿no? Porque el PIL pleural ya es producto de una paquipleuritis, una inflamación, donde se fibrosa y prácticamente atrapa al pulmón, el pulmón ya se convierte en pulmón atrapado, y hay evidencia de pus, pero ya es mucho más difícil también de drenar en forma percutánea, y generalmente ya cuando se llega a esta etapa, el tratamiento debe ser quirúrgico, como vamos a ver, ¿no? Entonces la idea es tratar de poder diagnosticar y tratar en este estadio inicial, y quizás cuando se comienza el fibrino purulento, evitar llegar al organizado, pero prácticamente ya pues no se va a conseguir hacer un drenaje percutáneo, sino va a tener que llegarse a una cirugía, ¿no? Generalmente se presenta a partir de la 3.ª semana. Acá igualmente, ¿no? Los 3 estadios generalmente ya hemos visto, exudativo, fibrino purulento y el estado organizativo. El estadio que es todo esto de acá es en cronológico, ¿no? Exudativo que va desde la aparición hasta las 48 horas, donde el líquido está libre, ¿no? Y la fibrino purulento ya comienzan a aparecer tabiques, loculaciones, y el estadio 3 que viene ya una fase tardía, fibroblastos, donde ya se organiza todo y el tratamiento va a tener que ser generalmente quirúrgico, ¿no? Es un proceso dinámico y evolutivo, generalmente. Muy bien, entonces, ¿cómo diagnosticamos un empiema pleural? Generalmente,
Clínicamente lo vemos como un síndrome de derrame pleural, ¿no? El paciente puede estar febril, puede estar séptico el paciente, ¿no? Hay que hacer una buena anamnesis para ver cuál es la posible causa del empiema, no sé si es un foco neumónico, si es una infección, como hemos visto, abdominal, si es un paciente operado abdominal, un paciente con un trauma, ¿no? Siempre es importante tener la causa para poder también tratar, obviamente, la causa, ¿no? En la imagen, ¿no? La radiografía acá es muy útil, ¿no? Porque es el primer examen que nos da el diagnóstico, ¿no? Donde se ve una imagen compatible con un derrame pleural, ¿no? Con obturación, ya hemos visto, también vemos en las prácticas, del ángulo costofrénico, costodiafragmático lateral, sobre todo, borramiento de ese ángulo, ya nos indica que hay más de 200 centímetros cúbicos, y conforme el líquido va aumentando, se van borrando los espacios intercostales, incluso puede llegar a ser hasta masivo, se borra el diafragma, son 500, y más o menos 200 por cada espacio intercostal que se va borrando, lo podemos considerar para más o menos calcular el volumen, ¿no? Entonces, y la famosa curva de Damasó, ¿no? Ustedes han visto, yo tengo una placa acá, por ejemplo, por acá es un derrame, pero ya medio organizado, ¿no? Creo que no les he mostrado, esta es una ecografía. Bueno, en un derrame clásico, lo vamos a ver ustedes en las prácticas, se va dando la famosa curva de Amazon, ¿no? Que es una curva con una concavidad hacia la parte pulmonar, ¿no? Que va comenzando pues a obturar desde la parte más lateral hacia la parte más medial. Pero cuando ya el derrame ya se va complicando, pues ya puede haber otros parámetros radiográficos que vamos a ir viendo ahorita, ¿no? La radiografía, ya les dije, nos puede ayudar a detectar el volumen y presencia de tabicaciones o tratamiento pulmonar cuando se va avanzando ya en el estadio. La toracocentesis es el procedimiento diagnóstico de elección, ¿no? Ya les he dicho, cuando tenemos un derrame pleural, tenemos que hacer una toracocentesis diagnóstica por lo menos, y si tenemos buen volumen, hacer una terapéutica también, ¿no? Para poder evacuar y mejorar también el estado del paciente y obviamente tratar de liberar lo que más se pueda del líquido que hay en la cavidad pleural, ¿no? Cuando hay tabicaciones, ya podemos incluso hacer estudios ecográficos, tomografía torácica. La muestra recolectada se debe enviar siempre para los estudios respectivos. Puede haber una fístula broncopleural coexistente, que también eso lo vamos a ver cuando colocamos el dren pleural. Si hay fuga aérea, vamos a poder ver y también hacer un diagnóstico también de una fístula broncopleural asociada a un empiema. En algunos casos, por ejemplo, la tuberculosis se puede presentar. He tenido varios casos de pacientes con lesiones tuberculosas que nos rompen el parénquima pulmonar, hay fístula broncopleural y también hay empiema pleural asociado, ¿no? Acá, por ejemplo, algunas placas, acá vemos, miren, una opacidad casi de todo el emitoras derecho, pero no es una opacidad homogénea, ¿no? Vemos acá parte de parénquima con partes, acá radioopacidades heterogéneas, ¿no? Que nos podría hablar de que este derrame está tabicado, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una ecografía donde generalmente se ve así el líquido libre, pero cuando comenzamos a ver imágenes hiperrefringentes, ¿no? Ya podemos hablar de que hay tabicaciones, ¿no? Esto es un derrame pleural, miren, tabicado, ¿no? Generalmente así se ve en la ecografía. Y en la tomografía vemos esto, ¿no? Miren acá, por ejemplo, es una ventana mediastinal, ¿no? Mira, se resaltan más estructuras mediastinales, ¿no? El pulmón se ve, los pulmones se ven totalmente hipodensos, totalmente negros, ¿no? Y acá, para que puedan ver, el líquido pleural se ve de esta manera, ¿no? Se ve en una imagen más o menos, es una hiperdensidad, pero de las más bajas, porque es líquido, ¿no? Y estas zonas de acá, hay zonas de pulmón, pero se ve un tabicamiento, ¿no? O sea, no se ve algo homogéneo, porque en un derrame pleural, en una tomografía de tórax, ¿qué se tendría que ver? Que todo el líquido se va hacia la parte de abajo, hacia acá. ¿Por qué? Porque el paciente está echado. Al estar el paciente echado, todo el líquido debería irse acá, en un derrame clásico sin tabicamiento, ¿no? Se ve el famoso signo del menisco, ¿no? Que se ve pues una concavidad hacia la parte superior, ¿no? Y toda esta densidad se debería ver en esta parte. Pero al ver esta imagen, miren, una imagen heterogénea donde se ve parénquima pulmonar como es se ve una paquipleura, miren acá, esta es la paquipleura, miren, está engrosada la paquipleura, acá hay líquido y hay zonas de pulmón ventiladas y también hay zonas de pulmón atelectásico. Este es pulmón atelectásico, pulmón atrapado, ¿no? Todo esto en conjunto, llegamos a alta sospecha de un atrapamiento pulmonar por un derrame pleural o un empiema pleural tabicado, ¿no? Es la imagen clásica en una tomografía de tórax. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico, ya sea radiográfico, ya sea con una ecografía o vía tomográfica,
ya podemos enfocarnos al tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento de empiema pleural? Generalmente el tratamiento, acá hay dos cosas que hacer. Como menciona acá, siempre en la parte amarilla le voy a dar lo más resaltante. El tratamiento de elección es un tratamiento, se podría decir, con dos pilares: antibiótico terapia y drenaje pleural. El empiema pleural llega a ser como un absceso. Ustedes, no sé, bueno, han llevado cirugía general, no sé si han visto absceso en cualquier parte. Tienes un absceso no sé, en una parte blanda, generalmente, ¿no? En la pierna, en el brazo, ¿no? Si tienes un absceso, ¿cuál es el tratamiento del absceso? Hay que drenarlo y hay que darle antibióticos. Y el empiema llegaría a ser como un absceso, pero en la cavidad pleural. Por eso el tratamiento de elección es antibiótico terapia, empírica igualmente al inicio y luego por cultivo, como menciona acá, que es el tratamiento médico, y el procedimiento que se hace, que es el drenaje pleural, ¿no? Que es ideal hacerlo de la forma más temprana para evitar más complicaciones, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento de elección para empiema pleural: antibiótico terapia y drenaje pleural, ¿no? Que inicialmente es drenaje pleural percutáneo, puede acompañarse con lavados pleurales, podemos tener a través del tubo de drenaje, ir lavando con alguna solución antiséptica para ir aseptizando y matando pues todos los gérmenes que están en la cavidad pleural. Y en casos ya más extremos, pues ya se hace el drenaje vía quirúrgica, vía toracotomía o vía toracoscopía, ¿no? La cirugía que se debe hacer es la de corticación pulmonar o de corticación pleural, en algunos casos que coexista pues el cierre de la fístula broncopleural, ¿no? Entonces ya son estadios más avanzados que llegamos a la cirugía. Muy bien. Entonces acá tenemos un algoritmo, ¿no? Para hacer un repaso. Pues tenemos un derrame pleural, hacemos una punción pleural, ¿no? Una toracocentesis. Si es un líquido purulento, pues obviamente es el diagnóstico de empiema, ¿no? Hay que hacer un gran cultivo, ¿no? Si sale positivo, hoy hay iniciar la antibiótico terapia y hacer un drenaje pleural primero, percutáneo, y si no, si está muy avanzado el estadio, pues hacer un drenaje quirúrgico, ¿no? Si tenemos un líquido que no es purulento, hacer un citoquímico, ¿no? Que se hace en toda toracocentesis diagnóstica, y si tenemos estos criterios, podemos catalogar como un empiema bioquímico, ¿no? Sin ser un exudado, y luego este empiema bioquímico ya tenemos que igualmente drenarlo, darle antibiótico terapia, ¿no? Y si, por ejemplo, el citoquímico nos sale que es para trasudado, es básicamente el tratamiento etiológico, ¿no? Acordémonos que los trasudados, manejando el cuadro de fondo y algunas veces evacuando, resolvemos el cuadro. Pero cuando tenemos ya exudados, y sobre todo ya exudados más complicados, ¿no? Un empiema pleural, pues el tratamiento tiene que ser drenaje pleural, drenaje que puede ser percutáneo y en algunos casos más avanzados ya un drenaje quirúrgico acompañado de antibiótico terapia, ¿no? Más o menos cómo es el enfoque de un derrame pleural en su diagnóstico y en su tratamiento. Muy bien. Para elegir el drenaje pleural, ¿no? Para empiema generalmente tenemos que elegir un tubo de los más gruesos. Los tubos, el calibre de los tubos generalmente dado en French, ¿no? Los tubos más delgados los usamos para neumotórax porque el aire pues sale fácil por cualquier tubo, ¿no? Entonces, podemos usar tubos del 16 al 24 French, ¿no? Y en neumotórax pequeños, incluso tubitos mucho más pequeños, dependiendo del caso que tengamos. En derrame pleural, cuando son derrames serosos, igualmente podemos con calibres más pequeños de tubo, pero cuando tenemos ya hemotoras, ¿no? O cuando tenemos empiemas, ya tenemos que usar tubos más gruesos, ¿no? Generalmente de 28 a 32 French, ¿no? 40 French no tenemos mucho acá, generalmente tenemos de 32 French hasta 34 en algunos casos. ¿Por qué? Porque el empiema es un líquido denso, y si ese líquido denso va a ir por un tubo delgado, pues lo va a tapar rápidamente. En cambio, si es un tubo más grueso, vamos a tener más posibilidad de que haya un drenaje correcto y no tengamos que estar cambiando el tubo por obstrucción de este, ¿no? Entonces, esos son la elección del drenaje pleural en casos de motoras y empiema tiene que ser de los más gruesos, ¿ok? Es un paciente, por ejemplo, que se le ha colocado, miren, este es el tren pleural, ya hemos visto la técnica de colocación de tren pleural cuando hemos visto la clase de trauma torácico, ya lo conocen, ¿no? Miren cómo este tren pleural va siempre direccionado hacia arriba, es una placa de control en un paciente que se le ha colocado un tren, y miren que el resultado del tratamiento es adecuado porque ha llegado a drenar casi todo el contenido de la cavidad pleural. Muy bien. Cuando colocamos un dren pleural, eso también lo vemos en la parte práctica, ¿no? Tenemos que asegurarnos que el dren esté bien colocado, que el tubo esté en la cavidad pleural. ¿Cómo nos aseguramos que el dren esté bien colocado? Este dren lo conectamos a un sistema con un sello de agua,
¿no? Entonces, cuando hay un oscilamiento del tubo, ¿no? Eso lo vamos a ver en las prácticas mejor, con algunos de ustedes ya lo hemos visto. Cuando el tubo oscila, ¿no? Dentro del frasco con sello de agua, quiere decir que el tubo está en la cavidad pleural, está bien colocado y no está obstruido ni está acodado. Pero cuando no oscila, ¿no? Cuando se llama menisco, ¿no? O la columna de agua no oscila, quiere decir que el dren está fuera de la cavidad pleural, está tapado o está acodado. Y esto siempre va de la mano con una radiografía de control. Ya les he dicho a los que han llevado práctica conmigo y a los que van a llevar, les voy a también decir, les voy a siempre decir, cuando uno coloca un dren pleural, siempre tiene que ir de la mano una radiografía, ¿no? Y ver cómo está nuestro frasco. Y tiene que haber una correlación lógica. Si colocamos para un derrame pleural, tenemos que evidenciar, así como en esta placa, que pues el pulmón esté vacío, ¿no? Y si está vacío, obviamente, y vemos que nuestro frasco ya no está drenando, quiere decir que ya resolvimos el cuadro. Pero si vemos que nuestro frasco está cero, no drena nada, y esto sigue opaco, sigue todo velado, entonces ese tubo se ha tapado, se ha acodado, o simplemente no está bien colocado y tenemos que hacer una reconsideración y recolocar el tubo porque no está sirviendo pues el drenaje que hemos hecho. ¿Ya? Siempre tenemos que tener en cuenta, eso también les digo siempre en las prácticas, correlación frasco de drenaje con radiografía de tórax para una evolución correcta en este caso, de un drenaje pleural. Muy bien. Ok, bueno, esto de acá ya lo van a poder ustedes ver un poquito más, más detenidamente. Es un poco largo este cuadro, pero es básicamente cómo manejamos un derrame pleural. Acá tenemos ultrasonido, la ecografía torácica es importante, la radiografía de tórax, la toracocentesis, cómo ver cuando no es purulento, purulento, y todos los estudios que hay que hacer de acuerdo a, obviamente, a lo que se nos vaya presentando. ¿Ya? Esto, por ejemplo, ya les voy a, también lo hacemos un poco más detallado en la práctica, ¿no? Y lo van a poder ver cómo enfocamos un derrame pleural, ¿no? Y de acuerdo para la parte diagnóstica y la parte de tratamiento. Muy bien. Entonces, en el edema pleural, si es que ha evolucionado un poco más, ya no está en un estado exudativo y no lo podemos resolver con el drenaje pleural, que es el tratamiento ideal, pues ya tenemos que ir a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo, ¿no? Que puede ser una pleurostomía, ¿no? Una apertura, una toracotomía mínima, ¿no? Esta pleurostomía más que nada se refiere a ya casi a la colocación de un drenaje pleural, ¿no? Ese es el inicio del tratamiento, y si vemos que va avanzando, ¿no? En evolución, ya podemos llegar al tratamiento quirúrgico convencional, una toracotomía con una decorticación pleural, que es una cirugía en la cual tenemos que liberar toda esa paquipleura que se forma, el pil pleural, tenemos que sacarlo para conseguir una expansión pulmonar y drenar obviamente todo el líquido, que puede ser convencional o también puede ser una toracoscopía, ¿no? Una toracostomía abierta, cuando a veces pacientes con alto riesgo quirúrgico, que no se estila hacer ya una cirugía más grande como toracotomía, podemos abrir una ventanita y hacer que por ahí vaya drenando, ¿no? O decorticando, o liberando parte del pil pleural para conseguir la mayor parte de expansión pulmonar que haya que hacer, ¿no? Toracoplastia, en algunos casos muy raros, donde no se puede conseguir una expansión pulmonar, se resecan algunas costillas para conseguir una disminución de la cavidad pleural. Se usa mucho en tuberculosis, vamos a verlo después en la clase de tuberculosis. En empiema pleural no se usa mucho, pero es una posibilidad. Y lo que sí usamos también ahora es las técnicas mínimamente invasivas, ¿no? Acá faltaron mencionarla, mínimamente invasiva, donde podemos usar también la toracoscopía, ¿no? También se puede resolver los empiemas, se puede drenar las cavidades por vía toracoscópica, donde obviamente hay una menor invasión de la cavidad pulmonar y la cirugía también es mucho menos sangrante, menos riesgosa y la evolución postoperatoria es un poquito más rápida, ¿no? Entonces, acá, bueno, este es un estudio donde se concluye o se ve cómo se resuelve un empiema pleural y básicamente el tratamiento, miren, con tubo de tórax es aproximadamente en el 83% de casos se consiguió una resolución del derrame o del empiema pleural, mejor dicho. Esto acompañado de antibiótico terapia, ¿ya? Donde encabezan siempre las cefalsporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, las quinolonas como ciprofloxacino, levofloxacino, clindamicina para anaerobios, amoxiclavulánico, piperacina, tazobactam, imipenem, tuberculostáticos, si es el cuadro obviamente tuberculosos, porque si es un derrame tuberculoso, ¿no? Que hemos visto que cuando es conjuntivo positivo o ADA positivo,
podemos tratarlo como tuberculosis y no tiene que responder, ¿no? Glicopéptidos en algunos casos, y en algunos casos siempre hay una modificación de acuerdo al cultivo, ¿no? Y obviamente, de acuerdo al cultivo, se puede variar el tratamiento antibiótico, ¿ya? Tratamiento en domicilio continuamente, ¿no? Puede con el DREN una vez ya resuelto con el drenaje, se da tratamiento a domicilio, generalmente dado por amoxiclavulánicos, cefalosporinas, clindamicina, y para tener una resolución total de este cuadro, ¿no? ¿Qué se concluye en este trabajo? ¿No? Más o menos de más de 400 personas, que los gérmenes más prevalentes en empiema pleural son Streptococcus especies, Staphylococcus aureus, E. coli y Streptococcus pneumoniae. Los tratamientos empíricos más frecuentes, ya hemos visto cefalosporina de tercera generación, que siempre es lo que más usamos, ceftriaxona, ceftazidima, ¿no? Cefoperazona en algunos casos, si hay, obviamente, sospechas de pseudomonas, quinolonas también igualmente, y clindamicina, es lo que usamos actualmente nosotros. Los tuberculostáticos se utilizan en algunos casos donde obviamente hay alta sospecha de derrame tuberculoso, perdón. Al alta, continúa tratamiento con clinda, amoxiclavulánico vía oral, o cefalosporina también de vía oral, como la cefuroxima, y quinolonas como ciprofloxacino o levofloxacino. Y el tubo de tórax básicamente se colocó y resolvió el empiema en el 83% casi de los pacientes, y cirugía en un porcentaje menor, ¿no? Aproximadamente entre 10 a 15% se considera que estos pacientes tienen que ir a cirugía. Cuando comienza a aumentar esto, quiere decir que no estamos tratando a tiempo los empiemas pleurales, estamos dejando que avancen en la evolución, y obviamente el tratamiento quirúrgico va a ser mucho más frecuente, que no es lo que debería ser, sino generalmente el rango debería caer entre 10 a 15% y no más, ¿no? La gran mayoría de pacientes con tubo de tórax se puede resolver la gran mayoría de casos, como demuestra este estudio, ¿no? Eso sería todo lo que sería en función de empiema pleural. Y como último tema, vamos a tocar lo que es el absceso pulmonar, ¿no? El absceso pulmonar lo definimos, ¿no?, como una zona localizada intraparenquimal, ¿no?, de supuración y de cavitación del parénquima pulmonar, generalmente de origen infeccioso, y que puede ser único o múltiple. La gran mayoría de veces es único, ¿no? En este grupo de abscesos pulmonares también se incluyen las cavidades tuberculosas, que se pueden sobreinfectar, las cavidades micóticas, como un aspergiloma, parasitarias igualmente, y también los tumores, las neoplasias que se cavitan, que se necrosan y se abscedan, ¿no? Ahí también se incluye en toda esa definición también ese tipo de patologías. Muy bien, entonces acá vemos, esta es lesión, un absceso pulmonar, en este caso en un lóbulo inferior derecho, una lesión de parénquima pulmonar debida a una infección por organismos generalmente piógenos a la cabeza, encabezando los estafilococos y los anaerobios, ¿no? Donde se produce una inflamación, supuración, necrosis, ¿no?, y formación de cavidades intraparenquimales pulmonares, ¿no? Esa es la definición de absceso pulmonar. Muy bien. En cuanto a la ectopatogenia, básicamente esto resulta por evolución de uno o varios focos neumónicos ocasionados generalmente por gérmenes necrotizantes, ya hemos visto. ¿Y cuáles son los gérmenes necrotizantes? Los estafilococos, generalmente estafilococo aureus, ¿no? Los gérmenes gram negativos en algunos casos, y anaerobios, ¿no? Entonces, generalmente la ocupación alveolar, que es normal en una neumonía que se caracteriza en un sudado inflamatorio, va a ser reemplazado por áreas de necrosis, destrucción de alveolos, comienza a ver, estos focos de necrosis van a confluir, se va a formar pus, una reacción inflamatoria, y toda una reacción inflamatoria que va a llevar a mayor destrucción del parénquima pulmonar y a una cavitación que desarrolla obviamente el absceso. La mayor parte de estos casos también obedece a un proceso de broncoaspiración, ¿no? Generalmente muchos de los abscesos pulmonares se dan en pacientes que se van a aspirar. Y cuando se aspiran, generalmente la población microbiana más frecuente va a ser los anaerobios y los gram negativos. ¿Qué factores intervienen, no son predisponentes en broncoaspiración? Tenemos factores predisponentes como pacientes con trastorno de conciencia, pacientes tequeados, ¿no? Pacientes que están anestesiados igualmente, por eso hay que tener mucho cuidado, pacientes que los anestesiólogos tienen que aspirar constantemente al paciente para evitar que
el paciente vaya comenzando a ingerir sus propias secreciones y se pueda aspirar, ¿no? Pacientes que presentan convulsiones, pacientes tequiados, ya hemos visto, ¿no? Pacientes anestesiados, pacientes con trastornos de deglución o a veces enfermedades neuromusculares que no pueden deglutir bien, ¿no? Y generalmente comienzan a pasar todas las secreciones, porque cuando uno, por ejemplo, deglute, siempre se cierra ¿no? la glotis y evitamos se puede decir, tragar nuestras propias secreciones. Pero pacientes que tienen trastornos deglutorios, pues obviamente pueden aspirarse mucho más fácil. Pacientes alcohólicos igualmente, ¿no? Que duermen, vomitan, ¿no? Se aspiran, ¿no? También fácilmente pueden llegar, pues, a formación de abscesos pulmonares, ¿no? El otro mecanismo, ya hemos visto, el primer mecanismo, la broncoaspiración. El segundo mecanismo es ya una evolución, como ya hemos mencionado hace un rato, de una neumonía por gérmenes necrotizantes como el estafilococo. Y la tercera forma es una vía más rara, pero también está descrita, es la vía hematógena, ¿no? Donde no hay un foco pulmonar aparente, ¿no? Pero de otros gérmenes que provienen de a distancia, por ejemplo, foco primario abdominal, pélvico o cutáneo, cuando tenemos cuadros infecciosos a esos niveles, por vía hematógena podría ir al pulmón y obviamente provocar un absceso pulmonar, ¿no? Normalmente en estos casos, ¿no? En estos casos de vía hematógena, acá encontramos más abscesos múltiples y pequeños, ¿no? En cambio, nosotros dos encontramos más que nada únicos y de un tamaño un poco más grande, ¿no? Entonces, para más o menos tener cuál es la probable causa del absceso pulmonar. Muy bien. La localización del absceso se dice que va a obedecer va de acuerdo al mecanismo de origen. En el caso de las aspiraciones, de la broncoaspiración, es común la afectación de los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y los apicales de los inferiores del segmento 6, ¿no? Más que nada, cuando en un cuadro aspirativo, esos son los segmentos más afectados. Cuando el absceso se localiza en lóbulo medio o en la língula, que son segmentos intermedios de los pulmones, generalmente hay que sospechar un fenómeno obstructivo, una neoplasia, ¿no? Porque es bien infrecuente que una broncoaspiración se vaya a esas zonas, a esos lóbulos medios o língula, pero sí hay alta sospecha de fenómenos obstructivos y hay que buscarlo, ¿no? Puede ser masas extrínsecas, puede ser neoplasias indoluminales, o puede ser cuerpos extraños, ¿no? Sobre todo si se da en niños, podemos pensar en un cuerpo extraño. En cuanto a clasificación, podemos ver que los abscesos pulmonares van a ser primarios cuando son aspirativos o postneumónicos en necrotizantes, ya hemos visto según la patogenia, y secundarios cuando vienen de un foco extratorácico, ¿no? Que ya hemos visto puede ser abdominal, pélvico o cutáneo, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es el cuadro clínico de un absceso pulmonar? Básicamente es un proceso infeccioso pulmonar que inicialmente semeja a una neumonía, pero que acá evoluciona hacia la broncorrea, generalmente una broncorrea fétida, ¿no? O sea, el paciente comienza a expectorar y es bastante maloliente, pues la broncorrea, ¿no? La secreción bronquial que va eliminando, que va expectorando, ¿no? Eso se llama lo que es la vómica purulenta, ¿no? Donde hay bastante expectoración, pus, ¿no? Puede haber dolor pleurítico, puede haber en casos de hemoptisis, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar bien al paciente, tenemos que interrogarlo bien y de la anamnesis, del interrogatorio, pues se puede revelar información para la causa del absceso. En algunos casos, el absceso pulmonar se puede extender hacia la pleura y se puede aperturar a la cavidad pleural. Y si se apertura la cavidad pleural, el absceso pulmonar puede, obviamente, va a dar un derrame pleural y un empiema pleural que hemos visto hace un rato, y también da fístulas broncopleurales, ¿no? Donde al colocar pues un tubo de drenaje vamos a evidenciar pues salida constante de aire, ¿no? Y que obviamente muchas veces puede ser esto resuelto con un tubo de drenaje o en algunos casos también resuelto quirúrgicamente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico radiográfico? ¿No? Generalmente encontramos un proceso cavitario con un nivel hidroaéreo, pero que se va a desplazar con los cambios posturales, ¿no? Generalmente cuando el paciente lo echamos, ¿no? Va a haber un desplazamiento, ¿no? Y obviamente hay un engrosamiento de la pared que está alrededor, ¿no? Por una reacción inflamatoria periabsceso. Vemos acá, miren, por ejemplo, una placa de tórax donde vemos una imagen con nivel hidroaéreo. También puede ser un quiste atípico, ¿no? Pero generalmente el quiste atípico no se va, no cambia con los cambios, con las posturas. En cambio, el absceso sí, ¿no? Podemos, cuando echarlo, podemos ver que se va cambiando el nivel hidroaéreo, ¿ok? Muy bien, es más o menos una imagen altamente sospechosa
de acuerdo, obviamente, unida a la clínica, unida a los antecedentes, altamente sospechosa de tener un absceso pulmonar, ¿no? Igualmente acá en este lado, vean una imagen con un nivel hidroaéreo, en el lado izquierdo acá, ¿no? Con una imagen incluso hasta bronquiectasia se pueden ver, ¿no? Habrá que tomar una tomografía y definir obviamente cuál es el diagnóstico con un paciente con este tipo de imágenes. Acá igualmente ven una, se ve una imagen con nivel hidroaéreo, que también podría entrar como diagnóstico diferencial un quiste diatírico complicado, ¿no? Hasta quiste diatírico abscedado, habrá que ver el cuadro clínico del paciente, ¿no? Pero generalmente así se ve. Acá la característica es que la pared del absceso es mucho más gruesa que en caso de un quiste diatírico. De un quiste diatírico generalmente no vemos esta pared, ¿no? Esa se podría decir que es una diferencia tomográfica, ¿no? Pero de todas maneras siempre ameritaría más estudios para determinar cuál es la probable causa y obviamente establecer nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento, obviamente, ¿no? Acá igualmente miren la pared, ¿no? La pared del absceso se ve bastante engrosada, ¿no? Una zona, reacción inflamatoria bastante importante, ¿no? Alrededor de todo el absceso. Y obviamente, cuando tenemos el diagnóstico, tenemos que enfocarnos nuevamente al tratamiento. Y el tratamiento del absceso pulmonar, básicamente, es tratamiento antibiótico y drenaje, pero un drenaje postural generalmente, porque el drenaje se da a través del árbol bronquial, ¿no? No es un drenaje que se haga con una aguja o con un tubo de drenaje, no se debería punzar un absceso pulmonar porque puede haber una fístula y puede haber más complicaciones. Entonces el tratamiento tiene que ser antibiótico terapia y drenaje. La antibiótico terapia generalmente igual va por sospecha, empírico, o por evidencia microbiológica que se en los cultivos. Y la duración no debe ser menor de 6 semanas. Los protocolos nos indican que abscesos pulmonares deben ser tratados de 4 a 6 semanas como punto mejor de estándar de 6 semanas de tratamiento antibiótico. Podría ser unas 3 a 4 semanas endovenoso y luego podría ser vía oral. Y hay que ver cómo evoluciona, porque lo importante es ver cómo evoluciona este absceso pulmonar. Esto vamos a ver más adelante, pero los que no responden bien al tratamiento médico, generalmente tenemos que operarlos, ¿no? El drenaje, ya se ha dicho, tendrá que ser a través del árbol bronquial en forma espontánea, pues se puede dar mucolíticos acá también para poder mejorar, favorecer el drenaje, la expectoración, maniobras posturales o en algunos casos con broncofibroscopía, parecido a las bronquiectasias infectadas, ¿no? Cuando el paciente no puede expectorar, ¿no? O quiere expectorar y no puede hacerlo, pues el broncofibroscopio nos ayuda para poder drenar, aspirar todas estas secreciones provocadas en el absceso pulmonar y drenar. El drenaje percutáneo menciona acá la literatura que puede ser una alternativa de drenaje, pero complicación ya les he explicado en piema y la fístula broncopleural, porque al punzar esto de acá, podemos llevar el contenido del absceso pulmonar a la cavidad pleural y formar un empiema, como menciona acá, y una fístula broncopleural igualmente, porque vamos a lesionar pulmón, va a haber salida de aire, y una fístula broncopleural o una fístula broncopleurocutanea, es terrible de manejar, ¿no? Pues el drenaje percutáneo generalmente, yo particularmente no lo hago nunca en absceso pulmonar, ni también en quistes hidatíricos, salvo que el paciente pues sea con altísimo riesgo quirúrgico, o sea un paciente ya pues con una enfermedad terminal y que queremos drenarle pues simplemente eso para mejorar su estado clínico, ¿no? Pero un paciente común y corriente no se arriesguen a hacer drenajes percutáneos de abscesos pulmonares, ¿no? Y en algunos casos sí puede llevarse a la cirugía, como por ejemplo el absceso pulmonar que se complicó con hemoptisis, una hidatidosis que vemos que el tratamiento es quirúrgico, ¿no? La hidatidosis se puede abscedar y el tratamiento tiene que ser quirúrgico sí o sí, ¿no? Pero se considera que la gran mayoría de casos el drenaje va a ser postural y antibiótico y la gran mayoría de casos se maneja con esto, ¿no? El drenaje percutáneo aproximadamente menciona la literatura que puede ser necesario en un 10% de casos y la cirugía en un 5%, ¿no? Por eso generalmente el absceso pulmonar, el tratamiento va a ser tratamiento médico en la gran mayoría de casos, en muy pocos casos se va a tratamiento quirúrgico, ¿no? Tratamiento farmacológico, antibiótico terapia, tenemos que tener siempre un tratamiento para anaerobios, ¿no? La clindamicina endovenosa, 600 miligramos cada 8 horas, va muy bien, ¿no? Y salvo que el cultivo salga resistente a clindamicina y al cual se tendrá que haber otro tipo de antibiótico, ¿no? Generalmente dar el tiempo necesario y luego se puede pasar a vía oral, como mencionamos acá.
También se puede usar una clindamicina con una aminopenicilina como el amoxiclavulánico. Generalmente el amoxiclavulánico es 2 gramos, ¿no? Más 200 miligramos cada 6 horas, y luego se puede pasar a vía oral después de unas 3, 4 semanas. Tratamientos también se puede dar con una cefalosporina de tercera generación. Generalmente lo que usamos es cefalosporina de tercera generación, como una ceftriaxona con clindamicina, ¿no? Metronidazol, en algunos casos se puede dar, pero generalmente los pulmonares, parte supradiafragmática, va mejor la clindamicina, pero en algunos casos podemos tener como alternativa también el metronidazol. O también se puede dar también con una quinolona de quinta generación como el moxifloxacino, ¿no? Vía endovenosa, vía oral, si tenemos la disponibilidad, pero con lo que más contamos son las cefaloporinas de tercera generación, ¿no? Amoxiclavulánico también se puede dar, y con una clindamicina, ¿no? Son una terapia, antibiótico terapia empírica para un acceso pulmonar, y obviamente el cuadro de evolución se puede rotar, se puede dar incluso ya un meropenem, imipenem, vancomicina, si sospechamos un estafilococo usacilino resistente, ¿no? Ya podemos también incluso dar vancomicina, linezolid, que sería pues de tratamientos antibióticos de mucho más amplio espectro, ¿no? Entonces el tratamiento, básicamente, es antibiótico terapia, ¿no? Se puede hacer drenaje postural, palmo, percusión torácica para poder favorecer la expectoración, la salida del árbol bronquial, broncoscopía en algunos casos cuando los elementos involucrados hay sospechas de obstrucción bronquial o hay hemoptisis, ¿no? Si hay sospecha de obstrucción bronquial, tenemos que entrar con una broncoscopía para ver qué cosa está obstruyendo el cuadro bronquial. Podemos manejar las secreciones que hemos hecho con broncoscopía, con aspirado, ¿no? Es un procedimiento bastante útil, ¿no? En algunos casos, pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico, tienen grandes cavidades, pacientes muy graves, muy delicados, podemos hacer lo que se llama la neumotomía cerrada. ¿Qué es la neumotomía cerrada? Colocar un dren dentro de la cavidad del absceso, y a través de ese dren, pues una sondita que vaya drenando todo el contenido. No son pacientes terminales o pacientes que tienen viejitos, pues ya de más de 80 años con altísimo riesgo quirúrgico, que lo vamos a operar, y si lo operamos se nos puede fallecer en esas operaciones, pues podríamos utilizar este tipo de terapia, ¿no? Pero en un paciente joven, generalmente, y que no va bien, generalmente tenemos que ir a tratamiento quirúrgico convencional, ¿no? Entonces acá viene la cirugía, que es donde intervenimos nosotros. ¿Cuándo intervenimos? ¿Cuándo optamos por tratamiento quirúrgico? Cuando no hay una respuesta adecuada al tratamiento médico después de unas 6 a 8 semanas, o sea, mes y medio a 2 meses, cuando hay hemoptisis masiva o cuando hay un cuadro obstructivo bronquial. También tenemos que entrar a resolver esa obstrucción bronquial, ¿no? Esas son las indicaciones de tratamiento de abscesos pulmonares. Primero, siempre tratamiento médico. Acá es otra escuela, donde tratamiento quirúrgico, indicaciones cuando el paciente va mal, no evoluciona clínicamente mal, a pesar de tratamiento antibiótico, o son abscesos de gran tamaño, generalmente más de 6 centímetros, donde persiste el estado séptico, y generalmente lo que yo hago es, en tratamientos con absceso pulmonar, doy tratamiento antibiótico terapia y le hago una tomografía, porque hay que hacer seguimiento tomográfico y ver cómo evoluciona pues en unas 3 semanas. Si vemos que está bajando, como el caso que les comentaba la señora que tenemos hospitalizada, es una paciente que está respondiendo al tratamiento médico, ¿no? Que ya hemos hecho una tomografía de inicio a las 2 semanas del tratamiento antibiótico y vemos que está bajando el quiste, el absceso, y como está bajando, está disminuyendo el tamaño, estamos siguiendo hasta completar las 6 semanas. Acabadas las 6 semanas, veremos cómo está, si se cerró completamente, pues queda ahí. Si por AB persiste o algo, consideraremos si se puede o se debe operar o simplemente continuamos con tratamiento médico, ¿no? Pues tratamiento quirúrgico cuando el paciente va mal, en abscesos de gran tamaño, más de 6 centímetros, donde persiste el estado séptico, cuando la cavidad, en vez de disminuir, va creciendo, eso por eso hacemos con el seguimiento tomográfico, o cuando hay una duda diagnóstica también, ¿no? Que tenemos cavidad parencomatosa o pleural, para hacer una biopsia o algo, también podemos recurrir al tratamiento quirúrgico. Muy bien, para acabar, entonces los accesos pulmonares agudos, la gran mayoría, aproximadamente el 90%, se curan con tratamiento médico. En otras palabras, actualmente solamente tratamiento quirúrgico, un 5 a 10% en todas las series a nivel prácticamente mundial. El tratamiento médico, ¿en qué consiste? Antibiótico terapia, fluidificación de secreciones, asistencia respiratoria, drenaje postural, en algunos casos broncoscopía para poder drenar y evacuar, y el tratamiento antibiótico de base que tiene que mejorar esto, ¿no? Si no hay mejoría, ya hemos visto, tenemos que ir a tratamiento quirúrgico, ¿no? Aproximadamente, dice la mortalidad global, en el caso de abscesos pulmonares primarios,
se describe que está en un 5 a 10%, y en pacientes que son inmunosuprimidos por un estado de inmunosupresión primaria o secundaria, podría llegar a mortalidad hasta incluso un poco más alta de 40 a 50%. Muy bien, con esto acabamos. Les agradezco su atención y creo que con esto pues acabamos el tema que quería brindarles ahora. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Por favor, pongan su asistencia, por favor, rapidito, ¿no? Para tomar en cuenta. Ya, ahorita, por favor, con esto voy a considerar la asistencia del día de hoy. ¿Ya? Hay 38 personas, hay un grupo que no está, lastimosamente, pues los consideremos como falta, ¿no? Yo lo voy a tener grabado y lo voy a poder cotejar después. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tema. Como les vuelvo a repetir, es bastante frecuente lo que hemos visto, el empiema pleural, las bronquiectasias y el absceso pulmonar también. Siempre nos consultan por abscesos pulmonares, pero ya básicamente ya hecho el manejo es médico, ¿no? Y quirúrgico en algunos casos, y igualmente que en las bronquiectasias, igualmente el empiema, ¿no? Es bueno conocerlo porque se van a encontrar con este tipo de casos cuando comiencen a hacer su práctica. Definitivamente van a haber muchos de esos casos. El derrame pleural es bastante frecuente, ya por eso los toco bastante y los hacemos en las prácticas. Y saber cómo diagnosticar y cómo enfocar un empiema es importante, ¿no? La premura del diagnóstico y el tratamiento es importante acá. Y de hecho tenemos que evitar llegar a estadios más avanzados donde la resolución ya no se hace con procedimientos, sino se hace quirúrgica, ¿no? La idea es que tengamos la resolución lo menos invasivo posible. La cirugía, como han visto, en el manejo de estas patologías, pues se reserva para casos ya muy complicados, que no responden al tratamiento médico, como última elección. No podemos comenzar a enfocar a un paciente de frente vamos a operarlo, ¿no? Hay muchas medidas que se deben hacer y por eso también yo siempre les comunico, siempre les considero importante que sepan cómo colocar un tubo de drenaje pleural, que hemos visto es un tratamiento importante en empiema, y la indicación cuándo se debe hacer y evitar llegar pues a estadios mucho más avanzados, como hemos visto en empiema pleural. Y bronquiectasias igualmente, y abscesos pulmonares también, lo que hemos comentado, ¿no? Ok, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Parece que todo está claro. Ustedes no preguntan mucho, pero bueno, espero que haya quedado claro este tema. Y siempre cualquier cosa, cualquier duda, por favor, siempre me la hacen saber, sea ahora, sea después, para poder aclarar siempre algo que ha quedado pues no muy claro. Muy bien, si no tienen si no tienen preguntas, si todo está claro, entonces damos por concluida la clase de hoy y ya estamos coordinando para la siguiente clase que les voy a dar de tratamiento quirúrgico de tuberculosis, ¿no? Que es una clase un poco más corta. Ya a ver si, por favor, con Juan Diego, coordinen, si pueden mañana a las 8, por favor me lo hacen saber para una vez coordinar y quedar, y si no pueden, porque creo que tienen clase o algo, podemos quedar con mi grupo de práctica, que lo estoy viendo ahorita, están algunos acá, mañana poder entrar a las 8, aprovechar esa hora para poder hacer la práctica el día de mañana. Ya, por favor, lo vamos coordinando, ¿no? Vía chat o vía delegados. Ok, tengan buenas noches. Entonces, acabamos la clase hoy día y ya coordinamos para una siguiente clase. Tengan buenas noches, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy bien, nos quedamos, nos vemos, buenas noches.